Muy bien, pues muchas gracias. Les damos una bienvenida oficialmente a este curso de señas. Agradezco a todos los que de alguna manera están en contacto conmigo. Espero que el audio y el video estén correctos. A mí me gustaría preguntar, de manera directa, ya que este curso de señas mexicano tiene como propósito principal ayudar a las personas sordas, que son propiamente las que utilizan este tipo de lenguaje. Si alguno de ustedes tiene algún contacto con algún sordo, por su trabajo, por algún familiar, o ya han tenido algún tipo de contacto con el lenguaje de señas, también me gustaría saber si alguno de ustedes conoce algo, aunque sea lo básico, del lenguaje de señas para saber a qué grado partir o las bases para sentar este curso. Recuerden ustedes que el propósito de este curso pues es ayudar a las personas sordas. Mientras más convivamos con los sordos, mejor dominaremos el lenguaje de señas. No hay mejor escuela para las señas que el convivir con ellos. El objetivo básico es el beneficio de ellos. Pues como pueden ustedes notar, este curso de señas es hablar acerca del lenguaje de señas mexicano. Por sus siglas en español se deletrea LSM. Cada vez que nosotros digamos LSM en este curso es que nos estamos refiriendo al idioma de señas. Este curso, queremos comentar, obedece a una necesidad muy apremiante, la necesidad de comunicarnos. Todos los seres humanos necesitamos, por necesidad, comunicarnos de alguna forma. Y nosotros, los oyentes, los que podemos escuchar, los que podemos hablar, generalmente nos comunicamos mediante un lenguaje oral. Sin embargo, para la gran mayoría de los sordos, la única manera o la manera más factible de poderse comunicar es mediante un lenguaje de señas, que en el caso de México se conoce como el lenguaje de señas mexicano. Sin embargo, antes de hablar o entrar en lo que es el lenguaje de señas mexicano, a mí me gustaría aclarar algunas cosas en lo que respecta a este idioma. Como les decía, hay algunos conceptos erróneos respecto al lenguaje de señas. Veamos algunas ideas equivocadas y 5 conceptos equivocados sobre el lenguaje de señas mexicano. Vamos a analizar cada uno de estos conceptos. El primer punto es: la lengua de señas es solo mímica avanzada. Un concepto equivocado. El segundo punto es: la lengua de señas mexicana es solo una transliteración del español. El tercer punto: la lengua de señas es solo un deletreo de palabras. El cuarto punto: hay una lengua de señas universal. Y el quinto punto equivocado sobre el lenguaje de señas es que todas las personas sordas saben el lenguaje de señas. Algunos tienen la idea de que la lengua de señas es como pantomima, como la que usan los mimos, que se ponen sus guantes blancos, se pintan la cara de blanco y empiezan a actuar. Pero no, la lengua de señas es mucho más que solo pantomima. Todo mundo podría entender a un buen mimo en una buena presentación, pero no todo el mundo podría entender el lenguaje de señas. El lenguaje de señas se diferencia de la mímica o la pantomima en el sentido de que es una lengua en el pleno sentido de la palabra, tiene su propio vocabulario y sus reglas gramaticales precisas. De ahí que el entender pantomima no significa que podamos entender señas. Es cierto que la lengua de señas en ocasiones utiliza ciertos recursos que también son usados en la mímica, pero la lengua de señas es mucho más que eso. Y ese es el primer concepto equivocado sobre el LSM. Vayamos sobre el segundo concepto equivocado sobre el lenguaje de señas. Bueno, la lengua de señas no es una transliteración palabra por palabra de nuestro lenguaje hablado. Tal como un idioma hablado no es una transliteración de algún otro idioma hablado. Por ponerles un ejemplo, el inglés y el español no son idiomas que se transliteren. Si, por ejemplo, yo quisiera en español decir ¿cuántos años tienes?, en inglés una fórmula que se usa para preguntar es How old are you?
Pero si quisiéramos transliterar, es decir, cambiar palabra por palabra esta frase, pues la palabra hope podría traducirse como, la palabra hold podría traducirse como viejo, la palabra are pudiera traducirse como eres, y la palabra you pudiera traducirse como tú. Sin embargo, si nosotros quisiéramos transliterar esta frase, podríamos decir algo como ¿cómo o cuán viejo eres tú? No solo no sonaría bien, sino incluso sonaría ofensivo. ¿Cómo pudiéramos preguntarle a alguien, perdón, cuán vieja es usted? Sería ilógico, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, así como suena de mal, pasa lo mismo con el lenguaje de señas. Volviendo a la frase, ¿cuántos años tienes? Preguntárselo a un sordo en lenguaje de señas. Bueno, aquí se los escribo de manera escrita. Una fórmula pudiera ser años tú. Otra fórmula pudiera ser años, edad tú. Y una opción más podría ser años tú, ¿cuántos? Si yo quisiera transliterar la expresión ¿cuántos años tienes tú en lenguaje de señas? Diría esto. ¿Cuántos, si es que me ven mis manos, por favor, vean mis manos, años tienes? Pero eso no suena natural. A lo mejor un sordo lo entienda, a lo mejor un sordo comprenda la idea, pero no sonó a señas. Dirían los sordos, suena a oyente. ¿Cómo podríamos preguntar la edad a un sordo? Veamos la primera opción. Años tú. Voy a hacer la seña, por favor presten atención a mis manos. Cierro los dos puños, lo estoy haciendo lento. Pongo un puño arriba del otro, y después doy un giro de manera completa y lo vuelvo a poner arriba. Eso es años. Repito de nuevo. Tengo mis dos manos, cierro los puños, pongo un puño arriba del otro, le doy una vuelta completa y eso es años tú. Esta sería la forma apropiada de preguntar la edad de un sordo. Repito, años tú. Otra manera de preguntar la edad a un sordo es años, edad tú. Bueno, repito, la palabra años es con los dos puños cerrados, doy un giro completo, años, luego la palabra edad, pongo mi mano en esta configuración, ojalá y la pueden ver, la estoy girando para que la vean de manera completa, después hablaremos de las configuraciones, ahorita solo es una idea muy general, y en esta configuración pongo la mano hacia abajo y hago un movimiento recto hacia arriba, y esto es edad. Repito nuevamente, en esta configuración pongo mi mano abajo y la subo con un movimiento vertical arriba. Así que podemos preguntar al sordo por su edad diciendo años, edad, tú. Y la última forma en que pudiéramos preguntar la edad de un sordo, lo notarán en la presentación, es años tú cuántos. Nuevamente repito la seña de años. Años, por favor, háganla, todos los que lo están viendo, háganla por favor. Años, tú, y ahora cuántos es así. ¿Cuántos? Estoy con los dedos cerrados y de pronto los abro con un movimiento hacia arriba. ¿Cuántos? Años, tú, ¿cuántos?